el impuesto sobre la renta que tiene previsto modificarse es la tasa marginal máxima. Jaime. A partir de los 72,000 pesos de ingresos al mes, pasaría la tasa de 25% a 35%. De 25% a 35%, eso significa que le caería principalmente a la clase media. Sí, adelante. Antes de entrar al detalle de la reforma, yo quisiera hacer un comentario general sobre la reforma. Okay. Yo creo que la reforma está dirigida al sector más pudiente, como debe ser. Pero, y nosotros desde... clase media. Desde el año pasado, desde el año pasado, nosotros sabíamos y llevamos más de un año diciendo aquí en Consulta Económica que ante la incertidumbre de la reactivación de la economía, que no se sabía a qué nivel iba a llegar, era muy probable que íbamos a necesitar una reforma fiscal entre un 2 y un 4% del Producto Interno Bruto, que es lo que se persigue. Sin embargo, ese documento veo poca sinceridad, poca transparencia, y le hago una crítica muy severa a las autoridades actuales. No vamos a pasar 4 años diciendo que todo era culpa de la administración anterior. Sí. Todas las justificaciones que tú tienes en el documento son de deuda contraída de la administración anterior y medias verdades. Entonces hoy día, ahora que somos gobierno, tenemos que tomar la batuta y buscar soluciones y no estar tanto señalando con el dedo. Me parece, a grosso modo, que cosas que se plantean ahí son para mitigarlas. Hay una serie de cosas que son unos absurdos, unos contrasentidos. Por ejemplo, ese que tú mencionabas antes de entrar a los detalles, Concho, vas a incentivar más la informalidad y la evasión con tasas tan altas. Y la crítica más severa que yo le hago a esa propuesta es que el principal problema de nuestra economía nunca ha sido de tasas, quizás tampoco la evasión. El principal problema que nosotros tenemos aquí se llama la informalidad, y no hay un solo incentivo para que las personas se formalicen y comiencen a tributar. Continúa con el comentario. Bien, seguimos entonces con la modificación que se propone de impuestos sobre la renta a personas físicas. Miren, si usted gana por encima de 72,000 pesos, le van a subir 10 puntos porcentuales a la tasa que usted paga. Es decir, que por cada peso que usted reciba, por cada peso adicional que usted reciba, usted va a tener que tomar ahora 10 centavos más y enviárselo a impuestos internos. 10 centavos más. Es decir, que de cada peso adicional, 35 usted se lo va a mandar a impuestos internos. La pregunta es, ¿tiene eso un impacto sobre el incentivo a trabajar? Claro que sí. El incentivo a esforzarse, generar más ingresos, está golpeado con esa medida. ¿Ustedes se imaginan un aumento del impuesto sobre la renta que pase de 25 a 35% a personas físicas? Y al mismo tiempo hay una reducción del límite que se establece para que tú puedas aplicar y mantenerte en el régimen simplificado, el régimen de tributación simplificado, que era de 8 millones, se estaría bajando a casi 1 millón de pesos. Para eso que lo quiten. Exactamente. No Cuando tiene tú te fijas en eso, aquellos que se habían formalizado, que habían pasado del mercado de trabajo informal y se habían formalizado porque por lo menos ya con ese sistema simplificado no tenían que estar buscando un contador, no tenían que estar buscando muchos papeles para poder pagar y cumplir con compromisos tributarios. No, pues ahora se va a decir que ya solamente pueden quedarse en ese régimen los que ganan hasta 1 millón de pesos al año. Todos los demás tienen que irse a tributar bajo el sistema que es sumamente complejo, sumamente complicado, de impuestos sobre la renta a personas físicas. En consecuencia, ¿qué se puede prever con esto? Un aumento de la informalidad. Un aumento de 25 a 35% de la tasa marginal máxima de impuestos sobre la renta a personas físicas, más una reducción del límite para que tú puedas calificar como régimen simplificado. Esa combinación de elementos desemboca, sin lugar a dudas, en un aumento de la informalidad, un aumento de la evasión. Y la evasión es el elemento fundamental que hay que enfrentar. ¿Por qué digo esto? Porque
más del 50% de lo que es el nivel de ingreso potencial que se puede obtener a través de esta figura impositiva, que es el impuesto sobre la renta a personas físicas, más del 50% se evade. Más del 50% se evade. Entonces, cuando usted tiene una evasión de más del 50% de una figura impositiva, es obvio que usted debe enfrentarla y tomar medidas para reducir la evasión. Y cuando usted ve este tipo de decisión, lo que está haciendo el gobierno es gravar al que está pagando actualmente. Y lo hace entonces más injusto. Fíjense, recuerden que yo le hablé de que tenía que ser equitativo, neutral y tenía que tener capacidad recaudatoria. Neutral no lo es, porque ahí vemos que pasa de 25 a 35. Por lo tanto, hay un desincentivo al trabajo, hay un desincentivo al esfuerzo, a la producción. Porque te pasa de 25 a 35. Antes pagabas de cada 10 pesos, de cada 100 pesos que tú recibías después de los 72,000 pesos, tú pagabas 25, ahora vas a pagar 35. Es decir, que te aumenta en 10 pesos. Pero no solamente eso. Ahora vemos que también, además de no ser neutral, no es equitativo. ¿Por qué? Porque tú le estás grabando a los que ahora mismo están pagando impuestos sobre la renta de personas físicas, mientras que aquellos que se han pasado la vida en el mercado informal no lo vas a grabar. Y si tú no lo grabas, entonces tienes un aumento de la equidad. Fíjate, un aumento de la inequidad. Fíjate que Franklin está diciendo, yo me estoy pensando pasar al mundo de la informalidad. Sinceramente. ¿Por qué? Porque él dice, pero yo voy a pagar entonces ahora 10 puntos más de impuestos sobre la renta a personas físicas. Obviamente que esto cae sobre clase media. ¿Y las prestaciones laborales? 72,000 pesos. 72,000 pesos. Es obvio que esto va a promover la inequidad. Entonces, concentrándonos ahí, Franklin, ¿por qué tú piensas pasarte a la informalidad? Mira, realmente este es un país que me sorprende sobremanera la poca visión que tienen de crear impuestos alternativos y de hacer realmente una reforma fiscal que revolucione en las arcas fiscales. Pero concéntrate, óyeme bien. No, sí, no, pero ahí voy. ¿Por qué me voy a la informalidad? ¿Por qué considero irme a la informalidad? Ahí voy. Déjame solamente decirte aquí. Vamos a ir analizando, óyeme bien, punto por punto esta reforma. Punto por punto. Así que concéntrate en persona física. Pero ahí voy. ¿Qué haces tú trabajando un 8 a 5 en una oficina donde te van a descontar de tu salario seguridad social y donde te van a descontar un 30 y pico por ciento de un ingreso marginal que ni siquiera satisface lo que pudiera ser de una canasta básica de una clase media alta, normal en República Dominicana? Si tú te vas a la informalidad o comienzas a hacer algún tipo de negocio que no impacte la formalización, tú no pagas nada. Ni paga seguridad social, ni está en la tesorería de la seguridad social, ni paga impuestos sobre la renta final del año, ni paga nada. Y hoy en día hay una cantidad, pero una cantidad inmensa de actividades que se pueden hacer a nivel por internet, a nivel digital, a nivel de trabajando con plataformas de redes sociales, a nivel de trabajar, por ejemplo, con negocios donde tú ubicas, por ejemplo, mercancía comprando en Alibaba y vendiendo en Amazon. Y una cantidad de negocios que hay en la red que tú dices, ¿para qué me voy yo a someter a un régimen impositivo que no me incentiva a mí a pagar impuestos? Y hay muchísimas actividades digitales. Déjenme decir una cosa. Que por demás es difícil de aplicar. La cantidad de jóvenes en República Dominicana que están haciendo negocios en las redes sociales y por plataformas digitales, eso no tiene madre. Eso no tiene madre. A mí lo que más me irrita es la falta de coherencia ante todo esto, porque se cacareó mucho que aquí lo que había era que gastar mejor, que bajar los impuestos, que eso dinamizaría la economía. Tuvimos una oportunidad de oro en agosto del año pasado para sentarnos a negociar un pacto fiscal que probablemente hubiese tenido mayor calado, que a lo mejor ya para esta época hubiese tenido, si no culminado, por lo menos dándole sus toques finales. Para entonces
de repente, con un manejo comunicacional pésimo, el presidente de la Cámara de Diputados es que dice que hay que aprobar una reforma fiscal para aprobar la ley de presupuesto. O sea, ni siquiera el gobierno central hizo en ningún momento un anuncio formal de eso. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que todas estas ayudas sociales de fase 1, fase 2, había que pagarlas. O sea, eso no era ningún secreto y nadie está cuestionando la pertinencia o no de la reforma, todos lo sabemos, pero ¿por qué se manejó así? ¿Dónde está entonces lo que se dijo anteriormente? ¿Dónde está el supuesto recorte de 129 mil millones de gastos que se había prometido? También con un discurso populista de recuperar lo robado, un completo absurdo. O sea, aquí a veces llevamos el tema de la politización de las cosas a un extremo y a una pasión tal que nos impide tener discusiones técnicas reales, porque no nos podemos ir a la raíz de los problemas, porque si el PRM, que si el PLD, mientras tanto, ahí tenemos ahora una tremenda reforma fiscal que va a hacer un golpe brutal para aquel que tiene un mínimo de productividad o que tiene, que ya con mucho esfuerzo ha logrado ser clase media. Se va el primer fuetazo. Vamos con el segundo fuetazo. Impuestos sobre la renta a personas jurídicas. Sube de 27% al 30%. a 30%, lo cual tú le tienes que añadir, porque hay una doble tributación sobre el mismo hecho generador, que es la renta empresarial. Tú le tienes que subir el 10% del 70% restante, que sería el impuesto a los dividendos. Por lo tanto, la tasa efectiva sobre la misma renta que se genera, que es el beneficio empresarial, es un 40%. No, porque es 10 del 70. Entonces, 30 más 7, es 37%. Que es alto, 37%. Es decir, que tú tienes como socio a una persona que no hace nada y se lleva el 37% de tu beneficio. Entonces tú dices, bueno, si yo tuviera un Estado que me ayudara con la seguridad, que me ayudara con un conjunto de servicios básicos para yo poder expandir mi actividad económica, entonces se justificaría una tasa impositiva tan alta. Pero no. Se coloca una tasa que lo que va a hacer es aumentar la evasión impositiva. Más evasión. Más del 50%, vuelvo y señalo ahora en relación a impuestos sobre la renta a personas jurídicas, más del 50% de esa figura impositiva también se va. Tú verás gente comprando facturas más que nunca ahora para tratar de reportar gastos. Óyeme, que yo no les recomiendo eso. Porque, es un delito eso, pero la gente lo hace. Exactamente, pero óyeme. Porque es un mecanismo de evasión. Exactamente, de evasión terrible. Pero tú verás aumentando la evasión con esta medida. Así que ese es un elemento. La pregunta que habría que hacerse es, ¿podría aprobarse otra reforma distinta que disminuya la evasión del impuesto sobre la renta? Claro que sí, pero marquen la página. Óiganme bien, marquen la página y lo vamos a guardar ahí. Hoy le vamos a mandar un mensajito, una ayudita al gobierno de cómo mejorar los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta sin que sea necesario aumentar la tasa del 25 al 35 y del 27 al 30. Le vamos a dar un cariñito al gobierno para que vaya aprendiendo, que tome nota. Óigame bien, hoy aquí en Consulta Económica le vamos a dar una ayudita al gobierno para que pueda cobrar más sin que sea necesario subir la tasa, como decía el presidente Luis Abinader. Porque cuando yo veo esta reforma, yo digo lo siguiente: esa reforma no la vio el presidente Luis Abinader. ¿Por qué no la vio el presidente Luis Abinader? Esta reforma que es de Hacienda. Porque esta reforma aumenta las tasas y el presidente Luis Abinader no cree en aumentar las tasas. Muchas veces lo dijo, que era lo que yo comentaba. Exactamente. Entonces yo me quedo con el presidente Abinader cuando estaba en campaña, que lo que hay que hacer
es bajar las tasas para que se recaude más. Y mejorar el gasto. Pasemos ahora impuesto a la propiedad, que también golpea a la clase media. ¿Por qué golpea a la clase media? Miren, antes el impuesto a la propiedad comenzaba sobre una base de 8 millones de pesos, con un 1%. Pues ahora se baja el límite exento a 5 millones de pesos y se va a cobrar una tasa entre 5 millones y 8 millones de pesos de 0.5%. Es decir, que se lo clava de nuevo este impuesto adicional a la clase media. Es un impuesto a la clase media. Es como que se han ensañado con la clase media. Fíjense cómo el impuesto sobre la renta a personas físicas, clase media. Impuesto a la propiedad, clase media. Obviamente que eso repercute sobre el ingreso disponible de esa clase media, disminuye su capacidad de consumo, disminuye su capacidad de querer mantenerse cumpliendo con sus obligaciones impositivas. Ese es un problema que estamos observando en esta reforma tributaria de parte del gobierno. Ahora, para los que estén por encima de la clase media, también le van a colocar un impuesto que cuando uno lo analiza, nos damos cuenta de que estamos cayendo en una triple, no doble tributación, en una triple tributación. Oigan se establece de manera transitoria, ustedes saben lo que significa transitorio en este país. El punto 15 de las transacciones. Y el 18 del ITEVI. Es el mejor de todos. Era transitorio. Sí. Se establece de manera transitoria un impuesto que grava con un 1% el valor del patrimonio de personas mayor a 60 millones de pesos, excluyendo inmuebles, porque ya está grabado con un 1, durante los 2 primeros años posteriores a la aprobación de la reforma. Y luego, para la venta de la idea, dicen, estos recursos serán destinados a un fondo especializado para la construcción de hospitales. Pero oigan bien. Un saludito a todo van. el que se transparentó ahora con la amnistía. Óyeme bien. Tú sabes que para allá no van, ¿verdad? Para construir hospitales. No, está bien. Pero oye bien esto. Mira, cuando tú trabajas y generas un ingreso, pagas impuestos sobre la renta, ¿verdad que sí? Tú luego consumes, pero ya ese es un proceso donde tú consumes y pagas impuestos, pero me quedo con una parte de mi renta que no está consumida, que ya pago impuestos, ¿verdad? Si yo no pago, si yo no hago más nada con eso, obviamente yo no debería pagar más. Como yo consumí, yo pago, pero si no consumo, ya yo pagué esa renta ya yo la tengo. Ya yo pagué, es mía. Ya yo pagué por ella cuando yo la generé. Pagué, en este caso, 35% me van a poner a pagar. Pero ya yo pagué. Pero no. Si yo la guardo y genero un retorno, si la guardé en el banco y generé un retorno, por esos intereses me están cobrando impuestos. Es decir, que por el flujo de yo haber acumulado, que se origina por yo haber acumulado renta no gastada, el flujo que se genera adicional, que es un beneficio que me generó mi propia renta simplemente porque la ahorré, ese flujo, esos intereses van a pagar y pagan un impuesto a los intereses. Pero ahora, con este nuevo impuesto, ¿qué va a suceder? Que el ahorro propiamente, el ahorro financiero que yo tenga, como es patrimonio de persona física, va a pagar impuestos. Oye bien, va a pagar impuestos. Si yo tengo ya sea un ahorro en el banco, ya sea acciones, cualquier otra cosa que no sea bien inmueble, porque eso ya lo estaría pagando el impuesto, el 1%, ahora yo tendría que pagar. Ray acaba de respirar profundo. Oigan bien. Ray acaba de respirar profundo. Ray, esto es para 60 millones de pesos. Gracias al Señor, pero yo aspiro algún día. Pero si usted respiró profundo, fue por algo. Entonces, ¿qué significa eso? Mira, y aquí Franklin lo miró de reojo. Franklin lo miró de reojo. Óiganme bien. Aquí es que se saben las cosas. Oigan bien lo que yo le estoy diciendo. Le van a gravar, uno, la renta cuando usted trabaja y la genera, le cobran el 35. Ajá. Eso genera una posibilidad de que ya usted la pueda guardar ahí y no haga nada. Si usted consume, esa es otra decisión que usted está tomando, y si usted consume, obviamente que usted paga impuestos. Paga impuestos ITEVI, impuestos selectivos, etcétera. Eso vamos a hablar de eso más adelante.
Pero si usted la guarda ahí, ya usted simplemente la guardó. Usted la puede guardar debajo de un colchón, la puede guardar en el banco o la puede guardar en una offshore. Esas son todas las opciones. Oigan bien, tú en un acabas de colchón. decir algo. No, pero Offshore. espérese. Offshore. Claro que termine. Sí. O sea, No va a ser rentable Box lavar dinero Spring, aquí. oigan bien, las formas. Box Spring, banca offshore. Box Spring, banca offshore. Si lo colocan en el Box Spring, nadie te va a descubrir esos recursos y no te van a poder clavar ese 1%. Riego ladrón, nada más. Riego ladrón, está bien, pero el 1% no te lo van a clavar. Bien. Si lo colocas en la banca o en cualquier otro instrumento Te van a dar. financiero, eso lo van a grabar el patrimonio, el impuesto al patrimonio de personas físicas. Te lo van a grabar con un 1%. Si lo colocas offshore, Nada. no te lo graban. No te sé, lo graban. No va a ser rentable lavar dinero aquí. No Se te lo van a ir graban. los capitales. No te lo graban. Entonces, ¿Tú sabes cuánto cuesta una empresa panameña? Chele. Chele. $1,500. Entonces, Sí, todo el sí. que tenga 2 o 3 pesos, no, mira, Sí, la sacan, la para, sacan. para los que no escuchan, Lo o sacan. sea, las empresas panameñas Por carpeta, por internet. están exentas del pago del impuesto sobre la renta de las actividades que hacen en el exterior. O sea, usted paga sus impuestos Claro, aquí, claro. se lleva su dinero allá y jamás en la vida Y vuelve va a a pagar. estar el ciudadano de la... Saca una tarjeta Pero, de débito y lo consume aquí. fíjense cuál es el problema que se está originando. Esto es triple tributación porque recae sobre la renta, sobre donde la forma en que yo guardo esa renta, Forma jurídica. que es ahorro, Ujú. o si yo genero, porque lo deposité en el banco, unos intereses, simplemente para que me guarden el valor del dinero en el tiempo. Si yo guardo ese dinero en el banco, También te van a me dar. clavan con el impuesto a los intereses. Se va a estar aquí. 3 veces se está agravando el mismo hecho generador o base imponible, sea directa o vinculada, como es este caso. ¿Y eso qué significa? Un tremendo incentivo a qué? A offshore y a ser ciudadano maltés. Evasión. No, tú vas a ver, Evasión tú vas a de ver, impuestos. tú vas a ver cómo se van a vender la ciudadanía de la Orden de Malta. Yo no sé si la gente sabe Sí. lo que Y en le voy a dar Barbados. una breve explicación. Y en Malta Mónaco. es un paraíso fiscal Ujú. en Europa y usted compra la ciudadanía de Malta y Malta no tiene ni siquiera territorio, pero es un país reconocido. Sí, tiene territorio. Entonces, no tiene, creo que no. Sí, No una tiene- islita al sur en el Mediterráneo. Bueno, El tamaño de la Saona, pero está ahí. bueno, pero el tema es que tú te haces ciudadano de ahí, ya tú compras tu nacionalidad de Malta, te cuesta $75,000, entre 50 y $75,000, pero los grandes capitales lo pueden hacer. Hay muchos Seguimos. países que hacen Y eso. ya, En Estados y tú Unidos sabes, también, no en soy Bermuda, dominicano. en Barbados. o No sea, soy dominicano, no soy dominicano. Si usted Cada uno quiere, tiene una- oigan bien, son valga el ciudadanía anuncio. por inversión. Si usted quiere montar la offshore, hable con Ray, que él es especialista, abogado y conoce muy bien ese mercado. Y el que se quiera ser ciudadano de Malta, que me llame, Oh, que lo puedo exactamente. orientar. Y Entonces- tenemos a Jaime aquí para la ingeniería y la estructuración financiera. Sí, yo no tengo problema. Pero oigan bien esto. Se incrementa, además de ese impuesto, oiga bien, porque tú me dirás, no, pero esos son por encima de 60 millones de pesos. Sí, pero es el que va a sacar el dinero y lo va a colocar en una offshore. Y es el que produce. Sí, sí, y, sí, sí. y es el que tiene un efecto multiplicador No, en la y es el que economía. tiene el- Porque es el que invierte para que se generen empleos y para que haya inversión en esas empresas, en materia prima y mano de obra. No, y el que coloca dinero en la banca para que la banca a su vez lo pueda prestar para todo eso que tocaba decir. O sea que eso tiene un efecto dominó. Pero terrible, terrible. O sea, yo no sé, yo quiero saber dónde estudió el que escribió eso. En Austria. No. ¿Es austríaco? No, ese no. Ese es peligroso. ¿Qué? El que metió eso ahí, Juega. ese es peligroso. Pero tú sabes quién, juégatela, ve. No. Yo lo que sé que no fue el presidente Luis Abinader. Es el que yo sé. Oye, me dice, Luis Abinader debe tener ahora mismo dolor de cabeza por esto que se divulgó. Tú sabes que él siempre Digo tiene que como... se filtró porque tiene- no lo él divulgó. tiene como la mala suerte de que cada vez que como que un funcionario mete la pata, el pobre tiene como que salir con una cubetica de agua, echarle, apagar el fuego. yo te voy a enseñar una. Y eso No, sí es peligroso, ¿eh? Ah, Que sea mucha agua la que eche, porque la reforma hay que hacerla. No, yo le voy a Si no la enseñar hacen, una es peor. ahorita. Después que terminemos la reforma, ustedes me van a dar, ya al final del programa, al final, yo le voy a enseñar una manguera que tuvo que sacar el presidente Luis Abinader, pero una manguera para apagar un fuego
De la de camión de bomberos, de la pero- grande. Sí, sí, de sí, la sí, grancha. sí. Pero una manguera. Pero apúntamelo ¿Apagar ahí. carbón o...? No, tú verás. Pero una mangueraza. Un decreto tuvo que sacar el hombre. ¿Qué? Sí, un decreto ¿cómo tuvo que así? sacar el ¿Cómo hombre. así? No, Ay, está Dios, bien. Dios. No. ¿cómo así? Eso es para el final. Eso es para el final del programa. No te me desesperes. Pero mientras tanto, como impuesto aquí se incrementa de manera transitoria en 0.075, es decir, que lo llevan de punto 15 a punto 22.5 el impuesto a los cheques durante los 2 primeros años posteriores a la aprobación de la reforma. Cuando hablamos de impuestos transitorios, ¿cómo son? Eternos. Eterno. Eternos. Llévatelo, Francis.